Buenos días, hermanas y hermanos. Mi nombre es Lázaro Aceo, de la Iglesia Bautista Aposento Alto, y estoy aquí con el pastor Alberto Guzmán. Tenemos algunas preguntas sobre la nueva serie de mensajes del profeta Ezequiel, y vamos a hacer varias preguntas de acuerdo con esto. La primera, ¿por qué esta serie sobre el libro de Ezequiel ahora? Tristemente, a veces las personas cuando estudian el libro de Ezequiel simplemente enfocan en la parte de las profecías. Casi siempre, igual eso le sucede a Ezequiel y Daniel. Pero el libro del profeta Ezequiel tiene mucho más cosas que ofrecernos a nosotros que solamente profecías predictivas acerca del futuro. Ezequiel fue un hombre que vivió en un periodo de crisis tremenda para él como persona y para el pueblo que él estaba viviendo. Unas crisis militares, unas crisis sociales. El pueblo donde él vivía fue conquistado por los babilonios. Ellos fueron transportados hacia Babilonia, perdieron casa, perdieron trabajo, perdieron vida, perdieron hasta cierto punto la identidad nacional. Y estaban en un limbo de tal manera que muchos se preguntaban si era posible que ellos algún día iban a regresar otra vez desde Babilonia, que estaban cautivos. Si algún día, si eso fuese posible, que ellos fuesen a regresar otra vez a Jerusalén. Habían perdido el templo de Dios, que había sido destruido. O sea, era un pueblo realmente en miseria. Lógicamente, hoy en día nosotros no estamos necesariamente así en esa situación, todo el mundo por igual. Pero los tiempos de Ezequiel fueron tiempos de un pueblo y Dios con ellos y el mismo profeta que estaban viviendo durante tiempos de miseria, tiempos de que lo habían perdido todo. Nosotros estamos pasando por un tiempo muy difícil en el mundo hoy en día, con la venida del coronavirus, ¿verdad? Que nos ha afectado desde las finanzas, la salud, ha separado la familia, hay personas que se han desplazado de un lugar a otro, buscando trabajo, buscando nuevas oportunidades de vivir. Y yo pienso que como nosotros estamos en crisis hoy en día, Ezequiel también estuvo en crisis. Y hay un paralelismo entre el estado de nuestras vidas actuales y el estado de la vida de los tiempos en los cuales Ezequiel ministró. Y yo pienso que nosotros nos beneficiamos al mirar detenidamente lo que Dios hizo con el pueblo. Y partiendo de la premisa de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, los métodos cambian, pero el mensaje no. La palabra del Señor es la misma. Entonces nosotros podemos aprender cómo nosotros orientarnos en medio de esta crisis a través del profeta Ezequiel, que nos beneficia a nosotros igualmente. La segunda pregunta, ¿en qué lugar y periodo ministró Ezequiel y qué mensaje le manda la presencia de este profeta al pueblo de Dios? Ezequiel ministró entre 500, 600 años antes de Cristo, ministró Ezequiel. Él ministró en Babilonia, que es muy interesante esto. Él ministró en Babilonia, en lo que es la moderna Irak hoy en día. El pueblo de Israel había sido conquistado por esta potencia extranjera militar de los babilonios y fueron llevados hacia Babilonia. Y allá fue donde ministró Ezequiel. Ahora, la presencia del profeta en el medio del pueblo es muy interesante, porque una de las cosas del profetismo hebreo, de los profetas del pueblo del Señor, ellos no eran maestros de filosofías o de pensamientos abstractos, esa serie de cosas. Estas personas estaban muy envueltos en la vida cotidiana del pueblo, estos profetas, ¿no? De estos profetas de los judíos. Ellos estaban envueltos cuando ocurrían, por ejemplo, catástrofes, sequías. Elías era uno que estaba envuelto en el asunto, orando a Dios por la sequía. Amenazas militares de los países que estaban alrededor de ellos. Cuando había una decadencia moral en el pueblo, un rey perverso que se levantaba en el pueblo. Toda esta serie de cosas, los profetas siempre tenían algo que decir acerca de estas cosas. Cualquier cosa que pusieran, que amenazara la supervivencia del pueblo de Dios, los profetas estaban ahí dando un mensaje. Esto es interesante porque esto nos dice a nosotros de que Dios no es un Dios que es un pensamiento abstracto que está en un lugar allá por encima de nosotros, no, sino que Él está envuelto, asimismo como estuvo envuelto en la vida del pueblo de Israel, está envuelto en la vida de nosotros de igual manera. Que Dios está presente en los asuntos, que nosotros digamos asuntos mínimos, Dios está presente en nuestras vidas. Y el hecho de que el pueblo de Israel fue transportado a un lugar lejos del
de lo que es el lugar que Dios le dio Israel, y que allá Dios le haya mandado un profeta también, es queriendo decir, no importa dónde ustedes estén o cómo ustedes estén, yo siempre voy a estar con ustedes. Y eso fue el mensaje que le manda, más allá del mensaje que le manda el profeta, pero esa presencia de que aún allá en el cautiverio, ellos tenían la presencia y la palabra de Dios con ellos. Y yo pienso que eso nos habla a nosotros volúmenes, mi hermano, porque estamos pasando por situaciones difíciles, y el mensaje para nosotros es, no importa dónde nosotros estemos, la presencia de Dios está con nosotros y nos ministra y nos levanta. Y yo pienso que eso es uno de los grandes mensajes que Dios le da al pueblo a través de su profeta. ¿Ofrece Ezequiel alguna explicación de por qué el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y de por qué el templo fue destruido? Sí. A simple vista nosotros pudiéramos decir que el pueblo de Israel fue destruido militarmente porque eran víctimas de los movimientos geopolíticos, de la política de la época. Era normal que hubiera una potencia, un imperio, y los imperios pues iban conquistando los reinos más pequeños. Desde el punto de vista secular, en el cual Dios no está en ese cuadro, en esa explicación, se puede explicar de esa manera. Pero Ezequiel no explica al mundo, no explica qué fue lo que le pasó al pueblo de esa forma. Él no ve al mundo de esa forma. Sí existían el ejército de los babilonios, existían los asirios, existían toda esa serie de cosas, pero más allá de eso existía una realidad espiritual. Y eso es lo que apunta Ezequiel. Ezequiel veía una realidad espiritual en este mundo. La explicación que Ezequiel le da a por qué el pueblo fue destruido fue por producto del pecado del pueblo. Esa es la explicación que dice. Él dice que él nos va a decir en su libro que es por la maldad constante y persistente que había en el pueblo, que el pueblo fue realmente destruido y que fue llevado allá a Babilonia. Y es interesante que nosotros podemos interpretar al mundo de dos maneras. Podemos interpretar lo que sucede en las cosas en el mundo, sucede en nuestras vidas, en una explicación secular simplemente, o podemos nosotros, lo que hace Ezequiel, reconocer que existe una realidad espiritual detrás de las cosas que nosotros vemos. Y eso es lo que apunta Ezequiel. ¿Qué enseñanza nos da Ezequiel con respecto a la presencia del pecado en la vida de las personas? ¿Qué enseñanza nos da Ezequiel con respecto a la presencia del pecado en la vida de las personas? Ezequiel achaca o atribuye la destrucción de los judíos, del pueblo, a la presencia del pecado. Y yo pienso que Ezequiel, como él viene de... Ezequiel era un sacerdote. Bueno, estaba entrenado para ser sacerdote. Él, igual que Jeremías, que Dios lo llamó a ser profeta. Pero viniendo de ese entendimiento, de ese background, de ese trasfondo, una de las cosas que Ezequiel hace es que nos enseña a nosotros la consecuencia final realmente del pecado es destrucción. Y eso es lo que él pone ahí en el libro. Como realmente los judíos se habían dedicado al pecado y a la maldad, y al final de ello fue la destrucción. Y yo pienso que el mensaje que Ezequiel les manda a sus lectores y al mundo es que realmente esa es la consecuencia del pecado. Que el pecado siempre termina en destruyendo a las personas que participamos de él, ¿verdad? Por eso ese es uno de los grandes mensajes de la Biblia, y Ezequiel coincide plenamente con eso. Ezequiel ve la deportación de los judíos a Babilonia y la destrucción de Jerusalén como algo positivo o como algo negativo. Si la destrucción fue como la destrucción de Jerusalén, si fue algo positivo o fue algo negativo. Yo diría que Ezequiel lo ve y lo interpreta como algo necesario. Algo necesario, no era algo en el sentido positivo de que es bueno la destrucción, porque ahí murieron miles de personas y fueron desarraigados y hay que vivir como un cautivo, como un desplazado. Hoy en día hay millones de personas que viven en campos de refugiados por el mundo entero, no por el mundo entero, por varias regiones del mundo. Y eso es bien, bien difícil. Nosotros no sabemos ni lo que es eso porque no estamos ahí. Pero estas personas sufrieron mucho. Ezequiel lo ve como algo necesario. ¿Sabe por qué fue necesario? Porque el pueblo del Señor estaba muy metido en la maldad y en el pecado. Ellos habían abandonado a Dios. Y Lázaro, Dios le había mandado muchos profetas. Le había mandado muchos profetas anteriormente. Y un contemporáneo profeta de Ezequiel era Jeremías, que estaba ministrándole allá en el pueblo de Jerusalén. Y ellos no estaban escuchando realmente las profecías. Entonces, el pueblo se había corrompido de tal manera que ya no eran sensibles ni a la palabra de Dios.
Sus conciencias ya no estaban recibiendo ningún mensaje del Señor. Sí lo tenían ahí, tenían a los profetas, tenían a la ley, pero realmente no les era beneficioso de ninguna manera. Y Dios en ese momento lo que hizo fue poner como un reset, como empezar nuevamente todo, ¿no? Y entonces la destrucción de Jerusalén y del pueblo del Señor por ese lado fue necesario porque fue la única manera que ellos pudieron reconstruirse nuevamente de otra manera más fiel al Señor. Uno de los beneficios de esto es que cuando los judíos fueron realmente al cautiverio a Babilonia, ellos tenían mucho problema de idolatría. Eso era uno de los principales problemas que ellos tenían. Es interesante notar que cuando los judíos regresan del cautiverio, regresan realmente de Babilonia, nunca más tienen problema de idolatría. A tal punto que cuando Jesús aparece en el Nuevo Testamento, Él nunca realmente reprocha o condena o acusa a los fariseos, ni a los saduceos, ni a ninguna de esas personas de idolatría, porque realmente en ese sentido de un ídolo ya no existía. O sea que quedaron curados, fue una cura de caballo, decimos nosotros, una cura un poco salvaje, ¿no? Podemos decir, pero esa era la cura que ellos necesitaban en esos momentos. Así que fue la destrucción positiva, fue negativa, fue necesaria. Sería el equivalente a preguntar si el hecho de que el Hijo de Dios murió y sufrió de la manera tan cruel que murió y sufrió, si fue bueno o fue malo. La misma respuesta cabe. Fue necesario. Fue necesario. No fue bueno porque nadie ve a claro, de esa manera sufrir. El inocente, ¿cómo va a ser bueno un inocente sufrir por los culpables? Pero a la misma vez la pregunta no cabe. La pregunta sería, ¿fue necesario? Porque fue como único podemos nosotros salvar. Ok, dice, ¿pudiéramos catalogar a Ezequiel como un predicador pesimista o optimista? Ezequiel como un predicador optimista. Ezequiel era un predicador optimista, pero realmente optimista. Durante la época de Ezequiel había muchos falsos profetas que le decían al pueblo de que ellos iban a regresar a Babilonia en poco tiempo. Y Ezequiel les dice, no, esto no va a ser así, esto va a durar lo que Jeremías ha dicho que son 70 años, así que acomódense que el viaje es largo. Pero al final vamos a regresar. Al final Dios nos va a regresar. Ezequiel contiene muchos juicios, pero también contiene restauración al final. Entonces, en un sentido, Ezequiel fue un predicador optimista porque reconoció la situación grave en la cual el pueblo estaba y por qué ellos habían caído ahí, pero también habló que Dios también los iba a levantar a ellos de ahí. Así que de esa manera Ezequiel fue un predicador optimista en medio de las crisis, pero no optimismo liberal, como podría decir cualquier otro falso profeta, pero un optimismo realmente centrado en el Señor. Lo cual nos habla a nosotros como cristianos, ¿verdad? Lo vamos a nosotros como cristianos, que nosotros servimos al mismo Dios y por muy difícil que esté la cosa para nosotros, tenemos que tener una actitud optimista al final, porque Dios al final nos va a dar cosas mejores que esta. Y esa era la esperanza tan grande que tenía Ezequiel. ¿En qué sentido se pudiera ver a Ezequiel como un profeta evangélico? ¿En qué sentido? Bueno, porque hay un tema en Ezequiel, hay un patrón en Ezequiel. Ezequiel habló de juicio, habló de la necesidad de arrepentimiento y Ezequiel habló de restauración. Habló de juicio, habló de juicio. Él dijo que porque realmente el pueblo del Señor estaba en la manera que estaba, era realmente por el pecado. Habló acerca de eso, pero al final habló también de la gran restauración y de la salvación que Dios mismo iba a hacer. Que ellos iban a ser librados cuando Dios determinara a la manera del Señor. Y le enseñó al pueblo que estaba cautivo a que mirara a Dios como su Salvador, como su esperanza de salvación. Ese era el mensaje de él. Y en ese sentido, el pueblo evangélico, nosotros que seguimos a Cristo, es igual manera. Nosotros reconocemos el pecado donde estamos, es lo que la Biblia nos dice a nosotros, pero a la misma vez miramos a Dios como la esperanza de nuestra salvación. En ese sentido es un evangélico. Y que la salvación nuestra viene solamente de Dios. ¿La salvación de qué? Bueno, la salvación del pecado donde estamos hoy en día, de la condenación, del sufrimiento que hay en el mundo. La salvación de este sistema, de esta forma de vida, simplemente viene de Dios. ¿Qué consejo usted le daría a cualquier persona que quisiera leer Ezequiel? A Ezequiel leerlo con mucha oración. Es el libro más difícil para muchas personas del Antiguo Testamento. No es ni el Génesis, es precisamente el libro de Ezequiel. ¿Por qué? Porque es largo, tiene como 48 capítulos. Es un libro largo, es tedioso, es repetitivo,
pudiéramos decir que es cansón, repite la idea, y es un libro hasta que asusta, porque fíjense que en una y otra vez habla del pecado, de los juicios, del pecado, de los juicios, y nadie está excepto ahí. Cuando uno lee el libro de Ezequiel, no solamente los judíos, pero los egipcios, y la gente de Tiro, y la gente de otros países que estaban alrededor, todos ellos tenían pecado, nadie estaba exento en ese libro. Leerlo con paciencia, leerlo con oración. Y una de las cosas que Ezequiel nos hace a nosotros es que cuando empezamos a leer a Ezequiel hay tantos juicios y tantas condenaciones y tantas cosas negativas ahí que a veces uno se siente, por ejemplo, me pasa a mí, yo leyendo el libro de Ezequiel y digo, Señor, ¿qué esperanza hay para mí? Mira a esta gente todo lo que les pasó por ser, y yo, ¿qué va? Yo no puedo seguir, uno cierra el libro, ¿no? Pero precisamente eso es lo que Dios quiere que buscar detrás de eso, que nosotros sintamos realmente ese apprehension, esa conciencia de pecado, ¿no? Que la tengamos nosotros y que le pidamos ayuda al Señor. Así que orarlo con paciencia, mirando que Ezequiel al final del día tiene un mensaje positivo en medio de un pueblo y de un mundo que está en tinieblas. ¿En qué manera el ministerio de Ezequiel prefigura al ministerio de Dios? ¿De qué manera el ministerio de Ezequiel prefigura el ministerio de Dios? Me imagino que es el ministerio de Cristo. Bueno, Ezequiel era ese sacerdote, ¿verdad? Profeta, que busca de alguna manera a un pueblo que está cautivo, apuntarle acerca de la salvación. Y le habla de una manera, los llama al arrepentimiento, apunta hacia Dios y les habla de una manera optimista que Dios va a restaurar al pueblo. Cristo de una manera es ese sacerdote entre nosotros. Es ese profeta que viene en nombre de Dios y viene con esa misma misión. Hablarnos a un mundo que está en tinieblas, llamarnos al arrepentimiento y apuntarnos acerca a la restauración que Dios va a hacer. Porque Dios lo que Cristo dice, que va a reconciliar el hombre con Dios nuevamente a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Así que en esa manera es una sombra del profeta que Dios iba a mandar, que iba a ser Cristo Jesús. Finalmente, el libro de Ezequiel comienza con una visión de Dios, la cual es rara e incomprensible. ¿Qué papel juega estas visiones en el mensaje que Ezequiel le dio al pueblo de Israel y qué mensaje nos da a nosotros hoy en día? Efectivamente, cuando tú lees el libro de Ezequiel, el primer capítulo de Ezequiel, el segundo capítulo de Ezequiel, hay unas visiones ahí que son, en inglés le llaman bizarre, son visiones bien raras. Sí, son bien raras, son bien extravagantes, bien impactantes, difíciles de interpretar, difíciles de entender. La razón es múltiple. Número uno, es la visión de Dios del Antiguo Testamento más elaborada que nosotros tenemos, más extravagante que nosotros tenemos. Y hay que poner esa visión, interpretarla, no tanto qué significa las ruedas y qué significa los ojos y qué significa esto, pero hay que interpretar eso en el contexto histórico donde se dio. Ellos estaban cautivos, y ya llevaba 5 años cautivos allá en Babilonia. A un pueblo que lo había perdido todo, no les quedaba nada, habían perdido el culto a Dios, porque realmente no tenían el templo. Acuérdense que el judaísmo giraba alrededor de los sacrificios del templo. No había eso, ya no existía. Personas como el mismo Ezequiel estaba desempleado. Él iba a ser un sacerdote cuando llegara a los 30 años, cumple los 30 años allá en eso y se quedó sin... Bueno, me preparé toda una vida y ahora no tengo ministerio. Entonces, las tinieblas eran tanto, la incertidumbre era tal, el pesimismo era tal, que la manifestación de Dios fue mayor que el dolor. Fue algo que realmente estremeció. Esa visión tan compleja fue tan pesada, so heavy, decimos en inglés, no en el sentido literal, pero en el sentido existencial. Fue tan pesada que tuvo que ser algo realmente dramático que estremeciera realmente la conciencia de este hombre para que le dejara saber, mira, aquí ha abundado el pecado, pero ahora va a sobreabundar la gracia y el poder mío. Amén. Y Dios de una manera lo impactó, lo estremeció. Ustedes han sido estremecidos por la maldad y el pecado y lo perdieron todo. Pero ahora yo los voy a estremecer a ustedes aún mucho más con mi gracia y mi perdón y mi presencia. Y yo pienso que esa presencia estremecedora, incomprensible,
pero real de Dios, que estremeció a Ezequiel y que obviamente él está struggling, él está luchando cómo poner esto en palabra, cómo encontrar un lenguaje humano para describir esto que él está sintiendo y que él está mirando, es tremendo. Y el mensaje para nosotros es que yo creo firmemente, mi hermano, que cuando hay dolor en nuestras vidas, cuando hay un sufrimiento, un dolor fuerte, cuando hay un temor, cuando hay una experiencia estremecedora en nuestras vidas, si nosotros realmente estamos con el Señor, Dios de una manera nos va a ministrar a nosotros de una manera especial y grandiosa, de tal manera, escucha bien, que su presencia y su ministración en nuestras vidas y la infusión de la fe que Él nos da en ese momento va a opacar cualquier sentido de dolor y de pérdida que nosotros podamos tener. La Biblia dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda aún mucho más la gracia de Dios. Entonces, esas visiones estremecedoras allá le está queriendo decir al pueblo, no solamente yo estoy con ustedes, aunque estemos aquí, porque ahora yo estoy aquí con ustedes, sino de una manera arrolladora. Y cuando uno sufre, cuando uno está pasando por problemas en esta vida, especialmente en estas crisis que estamos pasando nosotros, el coronavirus, el pueblo de Dios tenemos que tener conciencia de que Dios está con nosotros de una manera arrolladora, de una manera estremecedora. Yo he conocido personas, mi hermano, que han estado pasando por situaciones muy difíciles de sufrimiento, enfermedades tremendas, cánceres, todo tipo de situaciones. Humanamente no hay manera y no hay razón por la cual estas personas puedan sobrevivir en la fe de ellos como cristianos. Mas, sin embargo, yo noto y he visto y estoy mirando personas que no solamente sobreviven, sino aún también crecen y nos son ejemplo a nosotros, del resto de los cristianos, acerca de cómo lidiar con el sufrimiento y cómo lidiar con los momentos difíciles en la vida. ¿Y cuál es la respuesta de eso? ¿Por qué son así? ¿Por qué? Porque ahí está Dios con ellos, de una manera sobrenatural, de una manera tremenda y poderosa. Dios los está sosteniendo a ellos de una manera sobrenatural. Y Dios nos sostiene a nosotros de una manera sobrenatural en nuestras crisis. Cuando vemos que las crisis empiezan a levantarse, pues Dios se levanta aún mucho más alto que las crisis y está con nosotros. Y ese es un mensaje tremendo que vemos nosotros a través de estas visiones que Dios le dio a Ezequiel en aquel lugar. Así que más allá de tratar de entender qué significa los ojos y la rueda, yo pienso que el mensaje está en la totalidad de las circunstancias. Yo estoy aquí con ustedes de una manera overwhelming, de una manera abrumadora. Así que no le podemos tener nosotros miedos a las crisis. Y una de las cosas que quisiera transmitir en nuestra iglesia con esta serie de mensajes de Ezequiel es que enfrentar las crisis sabiendo de que Dios, enfrentar el coronavirus o lo que sea, sabiendo de que Dios está con nosotros y de que Él nos va a sostener y nos sostiene de una manera sobrenatural. Ok, muchas gracias, hermano, y estamos listos para eso. Amén. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Gracias. Okay.